En el día en que mi nieto temblaba de frío afuera en Acción de Gracias, mientras mi familia reía comiendo pavo en la mesa, sentí que algo dentro de mí se quebraba para siempre. Esa imagen nunca se borrará de mi memoria. Los platos llenos, las risas que atravesaban las ventanas, y un niño pequeño en el porche, con los labios morados de frío, mirando hacia adentro como si no perteneciera a su propia sangre. Ese fue el inicio de todo, el momento en que comprendí que a veces la peor soledad se vive rodeado de gente. Me llamo Esteban Gutiérrez, tengo 74 años, y durante toda mi vida puse la familia por encima de mis propios deseos. Soy carpintero, o al menos lo fui durante más de 5 décadas. Con mis manos tallé mesas, sillas, puertas y hasta cunas. Crecí en San Antonio, Texas, en un barrio donde el olor a pan dulce recién salido del horno de la panadería de Don Luis nos despertaba cada mañana. Allí aprendí que la comunidad era como una segunda familia, que la palabra dada tenía más valor que cualquier papel firmado. Y con esos principios levanté a mi hijo, creyendo que un día me devolvería con amor todo lo que había puesto en él. Pero con el paso del tiempo, entendí que no todos los sacrificios son recordados, ni todos los hijos aprenden lo que uno espera. Lo que más me duele hoy no es la vejez, ni los dolores de espalda que arrastro por años de trabajo, sino la vergüenza de sentirme invisible dentro de mi propia casa, de escuchar cómo se apagan mis palabras como si fueran ruidos molestos y no consejos de un padre. Mi hijo se llama Ricardo Gutiérrez, tiene 45 años. De pequeño lo recuerdo corriendo entre las virutas de madera de mi taller, preguntándome cómo funcionaban mis herramientas. Yo soñaba con que un día continuara mi oficio, pero él tenía otros sueños. No lo culpo por eso, porque siempre quise darle más de lo que yo tuve. Desde joven se mostró ambicioso, con esa chispa de querer más de lo que el barrio podía ofrecer. Esa chispa, que al inicio parecía buena, con los años se transformó en un fuego que todo lo consume. La necesidad constante de aparentar, de mostrar éxito, aunque por dentro las cosas estuvieran podridas. Ricardo estudió leyes gracias a mis sacrificios. Yo trabajaba de sol a sol, con las manos agrietadas y la espalda encorvada para pagarle la universidad. Vendí hasta mis herramientas favoritas, esas que eran casi parte de mí, con tal de que él tuviera libros nuevos y no pasara vergüenza frente a sus compañeros. Pensaba que al convertirse en abogado, su vida sería mejor que la mía y que, de alguna manera, mi esfuerzo se vería reflejado en su gratitud. Pero con el tiempo descubrí que la gratitud es un idioma que muchos olvidan hablar. Si Ricardo es el fuego, Claudia, su esposa, es el viento que lo aviva. Ella llegó a su vida con frases elegantes y modales refinados, y desde entonces, todo giró alrededor de las apariencias, siempre susurrándole que lo importante era no cargar con el pasado, como si yo, su padre, fuera parte de ese pasado incómodo que debía esconder. En las reuniones familiares me trataba con una cortesía fría, de esas que duelen más que un insulto directo. Su sonrisa parecía un disfraz, y detrás de cada gesto amable se escondía la idea de que yo sobraba. Lo más doloroso es que mi hijo absorbió cada palabra de Claudia, como si fueran leyes escritas en piedra. Comenzó a preocuparse más por la opinión de los vecinos que por los recuerdos compartidos en nuestra mesa humilde. Para él, mostrar un carro nuevo, una casa grande o un traje caro tenía más valor que abrazar a su propio hijo. Y esa transformación la vi crecer poco a poco, como una grieta que se extiende en silencio hasta romperlo todo. Yo, mientras tanto, me mantenía en silencio. Siempre pensé que el respeto se enseñaba con el ejemplo, no con gritos. Nunca le reclamé nada, ni siquiera cuando me di cuenta de que ya no me invitaba a sus reuniones, o cuando descubrí que hablaba de mí como si fuera una carga. Pero el silencio también pesa, y con los años se convierte en una piedra en el pecho que no deja respirar. Recuerdo que un día, mientras lo visitaba, escuché a Claudia decirle en voz baja: «No dejes que tu papá se meta en nuestra vida. Ya hiciste bastante por él». Y esas palabras se clavaron en mí como un cuchillo. ¿Cómo podía pensar que él había hecho algo por mí, cuando había sido al revés toda la vida? No respondí. Solo bajé la cabeza y me guardé ese dolor en lo más profundo,
porque siempre creí que confrontar con rabia solo alimenta el desprecio. Preferí guardar dignidad en lugar de gritar mi verdad. La relación con mi nieto, Diego, era diferente. Ese niño de apenas 10 años parecía el único capaz de ver a través de la fachada de su padre y de su madre. Siempre corría a abrazarme, a contarme sus sueños de jugar fútbol o de aprender a hornear pan como yo. Con él me sentía vivo. Recordaba que todavía había inocencia y cariño verdadero en esta familia, que parecía haberse olvidado de lo esencial. Pero incluso ese vínculo lo miraban con desdén, como si mi cercanía con Diego fuera un estorbo. Con el tiempo, mi presencia en la vida de Ricardo y Claudia se fue reduciendo a visitas breves, casi incómodas, en las que me daban una silla en la esquina mientras todos hablaban de negocios y viajes. Yo escuchaba, sonreía cuando debía hacerlo y me guardaba las lágrimas para la soledad de mi cuarto. No era la pobreza ni la vejez lo que me pesaba, sino el rechazo disfrazado de indiferencia. Y así, en silencio, fui aprendiendo a cargar con esa injusticia. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Toda mi vida giró alrededor del trabajo y de mi hijo. Desde que Ricardo nació, sentí que mi misión era darle lo que yo nunca tuve. Crecí en una casa humilde, con un padre que apenas sabía leer y una madre que lavaba ropa ajena para poner comida en la mesa. Nunca me faltó amor, pero sí oportunidades. Por eso, cuando tuve a Ricardo en mis brazos, juré que haría todo lo posible para que no conociera las carencias que yo conocí. Ese juramento fue el motor que me levantaba cada día antes del amanecer, aun cuando mi cuerpo pedía descanso. Fueron años de sacrificio silencioso. Mientras mis amigos se reunían los fines de semana a tomar cerveza o a jugar dominó en la plaza, yo me quedaba en el taller, lijando madera, ensamblando puertas, cargando tablas que me doblaban la espalda. Nunca me quejé. Cada vez que veía a mi hijo abriendo un libro nuevo, me repetía que todo valía la pena. Incluso vendí herramientas que me habían acompañado por décadas, como ese martillo que había sido de mi padre. Lo entregué a cambio de unos cuantos dólares para completar la matrícula universitaria de Ricardo. En ese momento, sentí que le estaba entregando no solo una herramienta, sino parte de mi historia, con la esperanza de que él construyera la suya. San Antonio era distinto en aquellos años. El barrio olía a pan dulce recién horneado, a café con canela, y los domingos la comunidad se reunía primero en la iglesia y luego en la plaza. Todos se conocían, todos se cuidaban. Yo era el carpintero Gutiérrez, y aunque nunca tuve riquezas, la gente me respetaba. Había clientes que llegaban solo a conversar mientras yo trabajaba, porque sabían que en mi taller no solo se construían muebles, también se compartían historias. Mi sueño secreto era algún día abrir un pequeño taller propio, con un letrero que llevara mi nombre. Pero ese sueño lo fui guardando, porque cada centavo iba para Ricardo. Recuerdo que cuando Ricardo fue aceptado en la Universidad de Leyes, lloré de orgullo. Me sentí como si hubiera ganado una batalla que la vida me había puesto. Era el primero de nuestra familia en estudiar una carrera profesional, y yo estaba convencido de que todo cambiaría para bien. Incluso cuando me quedaba sin dinero para ropa nueva o para arreglar mi vieja camioneta, sonreía con la certeza de que él tendría un futuro brillante. No sabía entonces que ese brillo terminaría cegándolo. Al principio, mientras estudiaba, Ricardo todavía me buscaba. Venía a casa a contarme de sus clases, de lo difícil que era entender algunos temas. Yo lo escuchaba con atención, aunque no siempre comprendiera todo lo que me decía. Lo importante era que él sintiera mi apoyo. Me quedaba hasta tarde preparando café para que siguiera estudiando, y cuando lo veía rendirse, le recordaba que yo estaba orgulloso, que ningún esfuerzo era en vano. Esos momentos eran mi recompensa. Pero con el tiempo, las visitas se hicieron más esporádicas. Cuando se mudó a un vecindario más elegante, empezó a traer menos noticias de su vida. Al inicio pensé que era normal, que estaba ocupado construyendo su carrera. Sin embargo, poco a poco, noté que ya no me invitaba a sus reuniones, ni me incluía en sus celebraciones. Me enteraba por otros que había organizado fiestas,
cenas con colegas, eventos donde mostraba su éxito. Yo no estaba en esas listas, como si mi presencia fuera una mancha en el cuadro perfecto que intentaba mostrar. Me dolía, pero no decía nada. Nunca quise ser el padre que reclama atenciones. Preferí callar y convencerme de que quizás era yo quien pedía demasiado. Después de todo, ¿no era suficiente con verlo triunfar? Pero en las noches, cuando la casa quedaba en silencio, me encontraba pensando en lo rápido que se había olvidado de todo lo que habíamos compartido. Sentía que cada sacrificio se había borrado como huellas en la arena. Claudia, su esposa, contribuyó a ese distanciamiento. Desde el principio dejó claro que mi mundo no encajaba en el de ellos. Nunca criticaba abiertamente, pero cada gesto, cada comentario, me hacía sentir como un intruso. «No se preocupe, don Esteban, nosotros nos hacemos cargo», solía decir, con una sonrisa que en realidad era un muro. Y aunque las palabras sonaban amables, el mensaje era claro. Yo ya no era necesario. Lo que más me pesaba no era la distancia, sino la ingratitud. No esperaba riquezas, ni que me devolviera el dinero, ni siquiera un reconocimiento público. Lo único que anhelaba era un poco de respeto, de cariño, una silla en la mesa familiar donde pudiera sentirme parte. Pero cada vez más, esa silla parecía desaparecer. Y lo que más me sorprendía era que Ricardo parecía no darse cuenta, como si yo me hubiera vuelto invisible. A veces pensaba en el taller que nunca abrí. Me preguntaba si había hecho bien en renunciar a mi sueño, si al final mi sacrificio había valido la pena. Pero luego veía a mi nieto Diego, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, y encontraba una respuesta en su sonrisa. Él me recordaba que todavía quedaba algo puro en todo esto, que no todo se había perdido. Y fue ese cariño, ese vínculo, lo que me sostuvo cuando la injusticia empezó a mostrarse de manera más cruel. Ese día de Acción de Gracias lo recuerdo como una herida que nunca cicatrizará. Había pasado la mañana horneando pan en mi pequeña cocina. No era mucho, pero quise llevar una bolsa con piezas calientes, con ese aroma a hogar que siempre me acompañó desde niño. Pensaba que, aunque ya no me invitaban como antes, al menos compartir el pan podía ser un gesto para acercarnos de nuevo. Caminé despacio hasta la casa de Ricardo, con el corazón cargado de ilusión y miedo al mismo tiempo. Cuando llegué, la calle estaba llena de autos lujosos estacionados frente a su casa. Se notaba que había invitados importantes, colegas y amigos de su círculo elegante. Desde la acera, escuchaba las risas y el sonido de las copas chocando. Toqué el timbre una vez, luego otra. Nadie salió. Me acerqué a la ventana y lo que vi me dejó helado. La mesa larga repleta de comida, el pavo dorado en el centro, las copas de vino, y todos brindando como si fuera una celebración perfecta. Mi hijo estaba allí, levantando su copa, sonriendo, rodeado de gente que lo aplaudía. Pero lo más duro no fue verlo celebrar sin mí. Lo más duro fue lo que encontré en el porche. Mi nieto Diego estaba allí, sentado en una silla de metal, con un abrigo delgado que no podía contra el frío de noviembre. Tenía las manos escondidas en las mangas, los labios morados y los ojos tristes mirando hacia adentro. Nadie le prestaba atención. Nadie parecía notar que un niño de 10 años estaba temblando al otro lado de la puerta. En ese instante sentí que el mundo se me venía abajo. Me acerqué y lo abracé fuerte, tratando de darle calor con mi propio cuerpo. Él me miró sorprendido, como si no esperara que alguien lo viera. Le pregunté qué hacía allí afuera, y con la voz bajita me dijo que no había espacio para él en la mesa principal, que los invitados ocupaban todos los lugares. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Cómo era posible que mi propio nieto, la sangre de mi sangre, fuera relegado como un extraño? ¿Qué clase de fiesta era esa, donde un niño quedaba en el frío mientras los adultos se llenaban de comida y risas? En ese momento, mientras lo sostenía entre mis brazos, sentí una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Vergüenza porque era mi hijo quien estaba permitiendo eso, porque había criado a alguien que podía ignorar de esa manera al pequeño que más necesitaba amor. Miré de nuevo hacia la ventana y vi a Claudia riendo junto a sus invitados, como si nada pasara. Ella también había decidido que Diego no encajaba en esa escena, y mi hijo,
en lugar de defender a su propio hijo, lo había aceptado en silencio. No quise hacer un escándalo. Nunca fui de gritar ni de irrumpir con violencia. Me quedé allí, en el porche, abrazando a Diego, acariciándole la cabeza, intentando que al menos sintiera que no estaba solo. El pan caliente en la bolsa empezaba a enfriarse, olvidado a un lado, mientras yo contenía las lágrimas. En mi interior, algo se rompió. Sentí que ya no era parte de esa familia, que me habían dejado afuera igual que a Diego, como si fuéramos sombras que no merecían un lugar en la mesa. Esa noche me fui sin entrar, sin tocar la puerta otra vez. Caminé de regreso con el corazón apretado, cargando el silencio como una condena. Diego me había preguntado si podía ir conmigo, pero le dije que debía quedarse con sus padres. Me dolió dejarlo, pero no quería que sufriera aún más por mi culpa. Lo único que pude hacer fue prometerle en silencio que algún día todo cambiaría. Al llegar a mi casa, me senté con la bolsa de pan frente a mí. Saqué una pieza y la partí con las manos, como tantas veces lo había hecho en familia. Pero esta vez el pan me supo amargo, porque lo comía solo, con el eco de las risas lejanas todavía en mis oídos. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía a Diego temblando. Veía la indiferencia en el rostro de Ricardo, la sonrisa falsa de Claudia, y sentía que todo mi sacrificio había sido borrado en un instante. A la mañana siguiente, mientras miraba los papeles viejos que guardaba en una caja, recordé algo que podría cambiarlo todo. Entre esos documentos estaba la escritura de la casa donde vivía Ricardo. Nunca había hecho el traspaso legal. Él creía que era suya, pero en realidad seguía estando a mi nombre. Ese detalle que yo había dejado pendiente por años, de repente se convirtió en una semilla de esperanza, en una posibilidad de justicia silenciosa. No lo comenté con nadie. Guardé el documento en una carpeta y lo escondí en un cajón de mi habitación. Ese día decidí esperar. No haría nada impulsivo ni vengativo. Solo aguardaría el momento en que la verdad se revelara sola, sin gritos, sin violencia. El silencio sería mi arma y la dignidad mi refugio. Guardé silencio después de aquella acción de gracias, aunque por dentro hervía una tormenta. No soy hombre de escándalos ni de venganza. Siempre creí que la vida tarde o temprano acomoda las cosas, pero esa noche, al ver a mi nieto temblando en el frío, supe que debía estar preparado. No podía seguir confiando en que el tiempo arreglaría lo que la ingratitud de mi hijo había roto. Tenía que encontrar una manera de dejar claro que la dignidad no se negocia. Miraba cada día la carpeta con la escritura de la casa, oculta en mi cajón. Era como una carta secreta que guardaba para cuando llegara el momento. Recordaba perfectamente cómo había comprado esa propiedad años atrás, con el sudor de mi trabajo y cada dólar ahorrado. Ricardo siempre creyó que yo se la había cedido al casarse, porque lo dejé vivir allí sin condiciones. Pero en realidad nunca había firmado el traspaso. En los papeles seguía siendo mía, y yo lo sabía bien. Durante semanas, cada vez que lo pensaba, me sentía dividido. Una parte de mí quería correr y mostrarle los documentos, gritarle en la cara que sin mí no tendría nada. Pero otra parte me pedía calma, paciencia. No se trataba de humillarlo por rencor, sino de esperar el momento exacto en que él mismo quedara expuesto por sus actos. La justicia más fuerte es aquella que se revela sin necesidad de palabras hirientes. Mientras tanto, seguí con mi vida sencilla. Cocinaba mi pan, arreglaba pequeñas cosas en la casa y los fines de semana recibía la visita de Diego, cuando podía escaparse un rato. Con él hablaba de sus sueños, de los goles que quería meter en la escuela, de los dibujos que hacía en su cuaderno. Ese niño era mi faro. A veces me preguntaba cómo podía tener tanta pureza en un hogar donde lo relegaban de esa manera. Me daba fuerzas para seguir adelante. Cada vez que Diego me abrazaba, me prometía en silencio que no permitiría que la injusticia siguiera reinando. No podía cambiar el corazón de Ricardo ni la frialdad de Claudia, pero podía asegurarme de que algún día se dieran cuenta de que la vida no se construye con apariencias, sino con raíces, y esas raíces estaban conmigo, no con ellos. La soledad de esos días me ayudó a reflexionar mucho. Pensaba en mi juventud, en todos los sacrificios que hice, en el taller que nunca abrí, en los amigos que quedaron atrás,
A veces me preguntaba si había fallado como padre, si haberle dado todo sin pedir nada a cambio fue un error. Quizás debí enseñarle a valorar desde pequeño, a no esperar que todo cayera en sus manos. Pero ya era tarde para reproches. Lo único que podía hacer era cuidar mi dignidad. El documento de la casa se volvió un símbolo para mí. No era solo un papel con firmas y sellos, era la prueba de que todavía tenía voz, de que mi esfuerzo de toda la vida no podía ser borrado por la ingratitud. Lo guardaba como quien guarda un secreto poderoso, sabiendo que el momento de usarlo llegaría tarde o temprano. Una noche, mientras Diego dormía en mi sillón porque Claudia había salido y Ricardo estaba ocupado, lo miré en silencio y comprendí que la vida me había dado una segunda oportunidad. Quizás no podía cambiar a mi hijo, pero podía enseñarle a mi nieto el valor de la honestidad, de la dignidad y de la familia verdadera. Esa idea me dio paz, y me reafirmó que debía esperar en silencio, sin perder la calma. Con cada día que pasaba me convencía más de que el silencio sería mi mayor fuerza. La semilla ya estaba plantada. Solo quedaba dejar que creciera hasta el día en que diera frutos. Y yo sabía que ese día no tardaría en llegar. Si te está llegando esta historia, no olvides suscribirte y dejar un comentario de apoyo para quienes han vivido algo similar. Pasaron unas semanas después de aquel día de acción de gracias. Yo seguía con mi rutina tranquila, esperando, sin buscar problemas. Pero la vida, tarde o temprano, trae a la puerta lo que uno ha estado guardando. Una tarde golpearon mi puerta con insistencia y al abrir me encontré a Ricardo. Su expresión no era la del hijo seguro y arrogante que conocía, sino la de un hombre desesperado. Traía el rostro cansado, ojeras marcadas y el nudo de la corbata flojo, como si hubiera corrido sin rumbo antes de llegar a mi casa. Entró sin saludar demasiado y se dejó caer en una silla. Yo me quedé de pie, mirándolo con calma, esperando que hablara. No tardó en soltarlo todo: deudas, problemas, préstamos que no podía pagar. La vida de lujos que había construido empezaba a derrumbarse como un castillo de naipes. Su tono era urgente, casi suplicante, como si yo pudiera salvarlo de un abismo en el que él mismo se había metido. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, porque sabía que tarde o temprano ese momento llegaría. Cuando terminó de hablar, me miró con los ojos rojos y me pidió dinero. No fue un pedido humilde, sino más bien una exigencia disfrazada. «Papá, necesito que me ayudes, no me puedes dejar caer ahora», dijo. En su voz no había gratitud, solo desesperación. Yo me quedé en silencio unos segundos, respirando hondo. Luego, sin levantar la voz, le hice la única pregunta que llevaba semanas ardiendo en mi pecho. ¿Por qué Diego estaba congelándose afuera mientras todos comían? Esa pregunta lo desarmó por completo. Esperaba cualquier cosa, menos que yo le hablara de eso. Bajó la mirada, incómodo, y después respondió con frialdad, como si no entendiera la gravedad de lo que había hecho. No quería que los invitados lo vieran. Estaba mal vestido. Iba a dar mala impresión. Esas palabras fueron como un golpe directo al alma. Me quedé mirándolo con incredulidad, tratando de encontrar algún rastro de remordimiento en su rostro. Pero no había nada. Solo esa idea torcida de que las apariencias estaban por encima de la dignidad de su propio hijo. En ese instante, algo dentro de mí se quebró por completo. Ya no era solo dolor ni decepción. Era la certeza de que había criado a un hombre que había olvidado lo esencial de la vida. No grité, no insulté, no levanté la mano. No soy ese tipo de hombre. En lugar de eso, me levanté despacio. Fui a mi cuarto y regresé con la carpeta en las manos. La puse sobre la mesa frente a él. Ricardo la miró extrañado, sin entender. Con calma, abrí la carpeta y dejé que sus ojos recorrieran las páginas de la escritura. Fue entonces cuando su rostro cambió. Pasó de la soberbia al miedo en cuestión de segundos. Le expliqué, con la misma calma que se tiene cuando uno talla madera con precisión, que aquella casa donde vivía nunca había sido suya legalmente, que los papeles estaban a mi nombre, que yo podía venderla, alquilarla, o simplemente cambiar la cerradura si lo decidía. Cada palabra mía lo dejaba más pálido. Claudia, que había llegado minutos después, se quedó en silencio al ver los documentos. No pronunció ni una palabra, como si supiera que no tenía defensa. El silencio de ese momento fue más fuerte que cualquier grito.
Yo no necesitaba levantar la voz. Los papeles hablaban por mí. Ricardo trató de decir algo, pero las palabras se le atoraban. Balbuceaba excusas. Intentaba justificarse, pero la verdad era simple y estaba frente a él. Todo lo que presumía, todo lo que mostraba como suyo, en realidad no lo era. Me limité a cerrar la carpeta y colocarla de nuevo sobre la mesa. Con voz firme, pero serena, le dije que había llegado el momento de hacerse responsable de sus actos, que ya no podía seguir escondiéndose detrás de apariencias ni seguir pisoteando a los que más lo querían. No lo amenacé, solo le mostré la realidad. La vida que llevaba pendía de un hilo que yo podía cortar en cualquier instante. El peso de mis palabras llenó la sala. Claudia seguía callada, con los ojos fijos en el suelo. Ricardo sudaba, desesperado, pero no encontraba salida. Yo, en cambio, sentí una paz extraña. Era la primera vez en muchos años que recuperaba el control, no desde la rabia, sino desde la dignidad. Ricardo intentó recuperar su postura, enderezándose en la silla como si pudiera seguir siendo el hombre seguro de siempre. Pero sus manos lo traicionaban. Se movían nerviosas, tamborileando sobre la mesa, buscando un cigarrillo que no tenía. Me miraba de reojo, incapaz de sostener mi mirada. Fue en ese instante cuando entendí que por primera vez en su vida se sentía desnudo frente a mí, sin excusas ni disfraces que lo protegieran. Yo no tenía prisa. Me quedé sentado en silencio, observándolo, dejando que el peso de los documentos hiciera su trabajo. A veces el silencio es más cruel que 1000 sermones. Y ese día lo comprobé. Claudia, a su lado, permanecía con los labios apretados, como si una palabra suya pudiera desatar una tormenta aún peor. Nunca la había visto tan callada, tan frágil en su propia soberbia. Aquella mujer que siempre tenía un comentario elegante para minimizarme, ahora parecía un fantasma. Ricardo se inclinó hacia mí, con un tono de súplica que no recordaba haber escuchado jamás en su voz. Me dijo que lo había hecho todo por mantener la imagen de éxito, que necesitaba impresionar a sus socios, que no podía mostrarse débil, pero esas justificaciones me parecían huecas. ¿De qué sirve impresionar al mundo si uno pierde el respeto de su propio hijo? Esa pregunta no la hice en voz alta, pero retumbaba dentro de mí como un tambor. Me pidió perdón a medias, con frases cortadas, sin mirar a los ojos. Yo lo escuchaba, pero no sentía sinceridad en sus palabras. Más que arrepentimiento, lo que notaba era miedo. Miedo a perder la casa, miedo a que todo lo que había construido sobre apariencias se derrumbara en un segundo. Ese miedo no me alegraba, pero tampoco me conmovía. Era el resultado natural de años de arrogancia. Mientras hablaba, recordé todos mis sacrificios. Los días en que no comía bien para que él tuviera libros, las noches sin dormir trabajando para pagar sus matrículas, los años en que pospuse mis propios sueños para que él cumpliera los suyos. Todo ese sacrificio estaba ahora en esa carpeta sobre la mesa, convertido en el único hilo que sostenía su vida. Y aunque me dolía en el alma, comprendí que había llegado el momento de dejarlo enfrentar las consecuencias. Claudia rompió el silencio con un murmullo apenas audible. No puedes hacerle esto, don Esteban. Somos familia. Esa frase me heló la sangre. ¿Familia? ¿Dónde estaba esa familia cuando me dejaban solo en mi casa, cuando me excluían de sus celebraciones, cuando mi nieto temblaba de frío afuera? Contuve las ganas de responder con dureza. Solo la miré fijo, y ese silencio fue suficiente para que bajara la vista, derrotada. El ambiente en la sala era pesado, como si el aire se hubiera espesado. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo cayendo como un martillo. Ricardo se secaba el sudor de la frente con un pañuelo. Claudia no dejaba de apretar las manos sobre sus rodillas. Yo, en cambio, me sentía extrañamente sereno, como si después de tantos años de silencio, al fin hubiera recuperado el equilibrio. Finalmente, me levanté y tomé la carpeta. No dije mucho, solo que la vida cobra cada deuda tarde o temprano, y que yo no iba a seguir cargando con las consecuencias de su ambición. Guardé los papeles y los llevé conmigo. Ricardo intentó detenerme, balbuceando promesas de cambio, pero yo seguí caminando hacia la puerta. Nunca en mi vida lo había visto tan pequeño, tan frágil en su propia soberbia derrumbada.
Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí un alivio extraño, como si hubiera descargado un peso de décadas. No era alegría, tampoco venganza. Era la tranquilidad de saber que, al fin, había recuperado mi dignidad. No necesitaba gritar, no necesitaba castigar. La verdad ya se había mostrado sola, desnuda, frente a quienes más la habían negado. Y yo, por primera vez en muchos años, me sentía en paz. Esa noche casi no dormí. No porque me faltara tranquilidad, sino porque mi mente repasaba cada detalle de lo ocurrido. Me veía a mí mismo guardando la carpeta, cerrando la puerta y dejando a Ricardo y Claudia sumidos en ese silencio incómodo. Sentí que había dado un paso del que no habría regreso. No era un gesto de rabia, era un acto de dignidad. Y aunque el corazón me dolía, también había un alivio nuevo en mi pecho, como si por fin hubiera soltado un peso que cargaba desde hacía demasiados años. Los días siguientes fueron extraños. Ricardo no me llamó de inmediato. Supongo que estaba digiriendo lo que había visto en mis manos. Claudia, por su parte, no se apareció ni me mandó mensajes. El silencio se extendió como una sombra entre nosotros, y yo lo acepté sin resistencia. Por primera vez no era yo quien buscaba acercarse, sino ellos quienes tendrían que decidir cómo enfrentar la verdad. Fue una sensación rara, pero poderosa. Ya no era el padre suplicando un lugar. Era el hombre que sostenía las raíces de todo. Durante esas jornadas me dediqué a mis cosas sencillas. Arreglé una puerta vieja de mi casa, planté unas flores en el pequeño jardín y horneé pan como siempre. Al trabajar con mis manos, encontraba claridad. Pensaba en cómo la vida me había llevado hasta ese punto. Recordaba las palabras de mi madre, que solía decirme que la dignidad nunca se presta ni se regala, solo se cuida. Quizás había tardado demasiado en entenderlo, pero ahora estaba claro como el agua. Una tarde, Ricardo volvió. Esta vez no entró con la misma fuerza que antes. Tocó la puerta con timidez, y cuando abrí, lo vi más envejecido en cuestión de días. El traje arrugado, la mirada perdida y una voz apagada que apenas reconocí. Se sentó frente a mí y, en lugar de exigirme, me preguntó qué pensaba hacer con la casa. Era la primera vez que me hablaba con un tono que rozaba la humildad, aunque todavía había miedo en su voz. Lo miré con calma y le dije que aún no había decidido nada. No necesitaba darle explicaciones. Le recordé sin levantar la voz que esa casa la había comprado yo con mi esfuerzo, que nunca fue un regalo, y que si había podido vivir allí por tantos años, fue porque yo lo permití. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero no se atrevió a llorar. Claudia, que esta vez lo acompañaba, mantenía el mismo silencio incómodo de la otra vez, como si su orgullo no le permitiera pedir perdón. En ese momento comprendí que la verdadera fuerza no está en gritar ni en humillar, sino en mantener la calma mientras los demás se quiebran por dentro. Yo no necesitaba vengarme, ni echarlos a la calle en ese mismo instante. Bastaba con que supieran que su mundo de apariencias dependía de un solo documento guardado en mi cajón. Eso era suficiente para que la soberbia se desmoronara. Pasaron los días y yo seguí con mi vida tranquila. Ellos, en cambio, comenzaron a mostrar grietas. Los vecinos comentaban que ya no hacían tantas reuniones, que Ricardo se veía más preocupado y ausente. Me llegaban rumores de que sus deudas crecían y que los socios empezaban a dudar de él. Todo eso lo escuchaba sin orgullo ni alegría. No era mi victoria, era la consecuencia de años de elegir la apariencia por encima de la verdad. Una mañana recibí una llamada inesperada. Era Diego. Su voz sonaba emocionada. Me decía que quería venir a pasar el fin de semana conmigo. Cuando lo escuché, sentí que mi corazón se encendía de nuevo. Ese niño, en medio de todo el desastre, era la prueba de que todavía había esperanza, de que no todo estaba perdido. Con él, podía construir algo diferente, un espacio donde la familia no fuera un espectáculo para los demás, sino un refugio verdadero. Mientras esperaba su llegada, abrí de nuevo la carpeta con la escritura. La miré en silencio y supe que había llegado la hora de tomar una decisión definitiva. No podía seguir guardando el documento como una amenaza oculta. Tenía que usarlo, no para vengarme, sino para poner orden en mi vida y recuperar lo que siempre fue mío. Con esa certeza,
Empecé a planear la venta de la casa. No lo hice a escondidas, sino con toda la calma del mundo, confiando en que la verdad saldría a la luz en el momento preciso. El día que inicié los trámites fue como liberar un nudo que llevaba años enredado en mi garganta. Fui a la oficina correspondiente, entregué los papeles y expliqué que era el propietario. Nadie lo cuestionó, porque los documentos eran claros. Al salir, caminé por las calles de San Antonio con una paz que hacía mucho no sentía. Ya no dependía de la aprobación de nadie, ni de ser invitado a ninguna mesa. Tenía en mis manos la posibilidad de empezar de nuevo. La noticia cayó como un balde de agua fría en la casa de Ricardo. Cuando se enteraron de que estaba vendiendo la propiedad, vinieron corriendo a reclamar. Esta vez los recibí con la misma serenidad que antes. Los dejé hablar, los dejé gritar, pero no respondí con la misma moneda. Solo les mostré los papeles firmados y les recordé que todo estaba en regla. No había nada ilegal, nada injusto. Solo la verdad que siempre había estado ahí, esperando el momento de salir a la luz. Ricardo se desplomó en una silla, derrotado. Claudia, con el rostro rojo de rabia, intentaba encontrar palabras, pero ninguna tenía peso. Yo me quedé de pie, tranquilo, como un árbol que resiste la tormenta. Y comprendí, en ese instante, que la verdadera justicia había llegado sin necesidad de levantar la voz. El silencio, una vez más, había hablado más fuerte que cualquier grito. La noticia de la venta de la casa corrió rápido por el vecindario elegante donde vivían Ricardo y Claudia. En lugares así, todos están pendientes de lo que ocurre con los demás, y no pasó mucho tiempo antes de que los comentarios empezaran a circular. Algunos preguntaban por qué Ricardo estaba dejando la propiedad. Otros insinuaban problemas financieros. La verdad se esparció como pólvora. La casa nunca había sido suya, sino de su padre, el viejo carpintero del que casi nadie hablaba. Ricardo, que siempre había presumido de ser dueño de todo, comenzó a caminar con la mirada baja. Sus colegas lo miraban distinto, como si de pronto la imagen de éxito que había construido se hubiera agrietado. Claudia, acostumbrada a mantener el aire de superioridad frente a las vecinas, ahora evitaba salir. Cada comentario, cada mirada curiosa, se sentía como un cuchillo en su orgullo. Y todo esto ocurrió sin que yo dijera una sola palabra. Fue la vida la que se encargó de mostrar la verdad. Recuerdo el día en que fui a la casa con el agente de bienes raíces para enseñar la propiedad a unos interesados. Ricardo estaba allí, y su rostro era una mezcla de rabia y humillación. Se quedó en la esquina, viendo cómo yo hablaba con calma con aquellas personas, mostrando las habitaciones, explicando detalles. Él no podía decir nada, porque los papeles estaban en regla. Claudia intentaba mantener la compostura, pero su mirada la traicionaba. Era como si en cada palabra mía ella escuchara el eco de su propia derrota. Los vecinos se fueron enterando de que yo, el viejo Esteban, había sido siempre el dueño. Algunos se acercaban a saludarme con respeto. Otros me felicitaban por ser tan inteligente. Yo no buscaba felicitaciones. Lo único que quería era recuperar mi lugar, demostrar que no era invisible, que mi sacrificio no había sido en vano. Y mientras tanto, Ricardo tenía que enfrentar la vergüenza de explicar lo que nunca pensó que tendría que admitir. El día en que se firmó la venta definitiva fue uno de los más duros para Ricardo. Lo cité en la oficina del notario, no porque necesitara su presencia, sino porque quería que escuchara con sus propios oídos lo que tantas veces había ignorado. Allí, frente a un escritorio de madera que me recordó mis años de carpintero, el notario leyó en voz alta mi nombre como propietario legal. Ricardo tragó saliva, Claudia evitó mirarme. Nadie podía negar lo evidente. Diego estaba conmigo ese día. No entendía del todo lo que ocurría, pero me tomó de la mano y me dijo en voz baja: «Abuelo, ¿por qué papá está tan serio?». Lo abracé y le respondí que a veces la verdad pesa más que cualquier cosa. Él sonrió, inocente, y con ese gesto me recordó que lo que estaba haciendo no era por venganza, sino por él, por el futuro que merecía ver de cerca lo que significa dignidad. Al salir de la oficina, Ricardo intentó hablarme en privado. Me pidió otra oportunidad. Me dijo que podía cambiar, que no lo dejara en la calle.
Yo lo escuché con atención, como siempre lo hice, pero esta vez no con la mirada de un padre dispuesto a cargar con todo. Le respondí con calma que cada decisión trae consecuencias y que no podía seguir cubriéndolo. No era un castigo, era la vida llamando a la puerta. Los rumores crecieron. Algunos conocidos de Ricardo comenzaron a alejarse, temiendo que sus problemas financieros los salpicaran. Claudia ya no organizaba reuniones, ni colgaba fotos en redes sociales mostrando cenas lujosas. La fachada se había derrumbado, y no había manera de ocultarlo. Yo no disfrutaba de su humillación, pero sí encontraba en ella una lección. Tarde o temprano, todo lo que se construye sobre apariencias se derrumba. En medio de todo eso, mi relación con Diego se fortaleció. El niño encontraba en mi casa un refugio distinto, un lugar donde podía ser él mismo, sin presiones ni máscaras. Cocinábamos pan juntos, hablábamos de fútbol, hacíamos caminatas por el barrio. Para él, no importaba si vivía en una mansión o en una casa sencilla. Lo que importaba era el calor humano. Y yo entendí que esa era la verdadera riqueza. Un domingo, mientras horneábamos, Diego me dijo que sus compañeros de escuela habían escuchado que la casa no era de su papá. Él me lo dijo con miedo, como si fuera un secreto vergonzoso. Lo miré a los ojos y le expliqué que la verdad nunca debe darnos vergüenza, que lo que cuenta no son las paredes en que vivimos, sino la gente con la que compartimos. Diego sonrió y me abrazó fuerte. Ese abrazo valía más que cualquier propiedad. Con cada día que pasaba, sentía que recuperaba mi lugar en el mundo. No necesitaba que Ricardo me pidiera perdón, aunque en el fondo lo deseaba. Lo que realmente necesitaba era demostrarme a mí mismo que no había sido invisible, que todavía tenía voz, que mis años de sacrificio no habían sido borrados. Y esa certeza la llevaba en el corazón cada vez que veía la calma de mi nuevo hogar acercándose. Ricardo, en cambio, parecía encogerse con el tiempo. Lo veía más delgado, más cansado, sin la chispa de antes. Tal vez estaba enfrentando por primera vez lo que significa la vida real, sin lujos que lo protegieran. Claudia se mostraba distante, y aunque no lo decía, se notaba que lo culpaba por todo lo ocurrido. Su matrimonio empezó a mostrar grietas, y yo, desde la distancia, solo podía observar. Ya no era mi responsabilidad. El contraste era evidente. Mientras ellos se desmoronaban, yo renacía. No desde la riqueza ni desde la venganza, sino desde la serenidad. Tenía un plan, tenía dignidad, y sobre todo tenía a Diego, que me recordaba cada día que el amor verdadero no se compra ni se finge. Y aunque todavía me dolía el corazón por lo que mi hijo se había convertido, entendía que cada uno debe aprender su propia lección. Un día cualquiera, mientras paseaba por el barrio, una vecina me detuvo y me dijo: «Don Esteban, usted es un ejemplo de paciencia y dignidad». Esa frase me conmovió más de lo que esperaba. No buscaba ser ejemplo de nada. Solo quería vivir en paz. Pero al escucharla, sentí que quizás mi silencio y mi manera de actuar habían sembrado algo más allá de mi familia. Tal vez, sin proponérmelo, estaba mostrando que siempre hay un camino distinto a la humillación o la violencia. El día en que finalmente entregué las llaves de la casa a los nuevos propietarios, lo hice con una sonrisa tranquila. No era tristeza lo que sentía, sino alivio. Esa puerta, que alguna vez fue símbolo de rechazo y de soledad, ahora se cerraba para dar paso a un nuevo capítulo. Caminé despacio hacia mi auto, con Diego a mi lado, y en silencio supe que había hecho lo correcto. Ricardo y Claudia no vinieron a despedirse. Supongo que la vergüenza pudo más que el orgullo, pero en mi corazón no había odio, solo la certeza de que había puesto un límite necesario, y en ese límite encontré mi propia libertad. Hoy vivo en una casa más pequeña, en un barrio sencillo donde la vida transcurre sin lujos ni pretensiones. No tiene las paredes altas ni los muebles costosos de la propiedad que vendí, pero cada rincón está lleno de paz. Yo mismo elegí los colores de las paredes, instalé los estantes de madera y construí una mesa grande en la cocina, de esas que invitan a compartir. Cada vez que la miro, me siento en casa de verdad. Por fin es un espacio donde puedo respirar sin sentir que sobro. El cambio no fue fácil al principio. Me costó aceptar que había cerrado una puerta para siempre,
que mi propio hijo ya no era parte de mi vida como lo había imaginado. Pero con el tiempo descubrí que no siempre la sangre define la familia. A veces la familia verdadera se construye en los gestos pequeños, en las miradas sinceras, en los abrazos que no piden nada a cambio. Y eso lo encontré en Diego, más que en nadie. Diego viene a visitarme cada fin de semana. Llega con una sonrisa que ilumina toda la casa, con sus cuadernos llenos de dibujos y con historias de la escuela que me cuenta con entusiasmo. En la cocina ya tiene su lugar, una banqueta junto al horno, donde se sienta a ver cómo amaso el pan. Sus manos pequeñas a veces intentan imitarme, y aunque la harina termina en su cara más que en la masa, no me importa. Cada intento suyo me llena de orgullo. Los domingos se han convertido en nuestro ritual. Despertamos temprano, caminamos hasta la panadería del barrio para comprar canela y café, y luego regresamos para hornear. Mientras el pan se dora, jugamos a las cartas o salimos al patio a patear la pelota. Son momentos simples, pero cargados de una felicidad que nunca encontré en las grandes mesas llenas de copas y discursos vacíos. A veces Diego me pregunta por qué ya no vive en la casa grande, por qué su papá ya no organiza cenas como antes. Yo no le hablo de deudas ni de vergüenza. Solo le digo que las casas no hacen feliz a la gente, que lo importante es con quién compartes el pan y la risa. Él parece entenderlo mejor de lo que yo esperaba. Quizás porque, a su corta edad, ya ha visto que la apariencia no alimenta el corazón. En las noches tranquilas de mi nueva casa, suelo sentarme en la mecedora que construí con mis propias manos. Miro el cielo estrellado de Texas y pienso en todo lo que he vivido. Hay tristeza, sí, porque un padre nunca deja de dolerse por un hijo. Pero también hay serenidad, porque sé que hice lo correcto. No actué desde el odio, ni desde la venganza. Solo defendí mi dignidad y el derecho a vivir en paz. De Ricardo sé poco. Escucho rumores de que sus deudas siguen creciendo, de que Claudia se ha vuelto aún más fría con él. Algunos me dicen que parece un hombre derrotado, que ya no sonríe como antes. Yo no me alegro de eso, pero tampoco me duele como antes. Entendí que no puedo cargar eternamente con sus decisiones. Cada quien es responsable de lo que siembra, y él eligió sembrar orgullo y apariencias. A veces me pregunto si un día vendrá a pedirme perdón. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Y aunque en el fondo me gustaría escuchar esas palabras, ya no las necesito para seguir adelante. Mi vida encontró un nuevo rumbo, y ese rumbo no depende de él. Lo que sí me importa es que Diego vea en mí un ejemplo distinto, que aprenda que la fuerza no está en humillar, sino en mantenerse firme y honesto. Lo más curioso es que, después de todo, siento que recuperé algo de mí mismo. Cuando estaba atrapado en la sombra de Ricardo, me había olvidado de mis propios sueños. Ahora, en esta nueva etapa, volví a mi taller, aunque sea pequeño. Construyo muebles para vecinos, arreglo sillas viejas, hago lo que siempre me dio paz. Y en cada pieza de madera, siento que todavía tengo algo que ofrecer al mundo. Diego a veces se sienta conmigo en el taller y me dice que quiere aprender. Yo sonrío y le enseño a usar las herramientas más sencillas, con paciencia. Verlo interesado en la carpintería me emociona. No porque quiera que sea carpintero, sino porque sé que en ese aprendizaje encontrará disciplina, amor por los detalles y la satisfacción de crear algo con sus propias manos. Eso, más que cualquier título, lo hará fuerte. La vida me demostró que nunca es tarde para empezar de nuevo. A mis 74 años, pensé que solo me quedaba esperar en silencio a que el tiempo pasara. Pero no, todavía había caminos por recorrer. Todavía había momentos por vivir. Y aunque no tengo la energía de antes, sí tengo la sabiduría que me dio el dolor. Esa sabiduría me acompaña en cada decisión y me hace caminar con paso firme. Cuando camino por el barrio, la gente me saluda con respeto. Ya no soy el padre invisible de Ricardo, sino Esteban, el carpintero que supo mantenerse de pie. Algunos me piden consejos, otros me encargan muebles, y yo sonrío, agradecido, porque descubrí que nunca es tarde para recuperar la voz que creí perdida. Los domingos por la tarde, cuando Diego se despide para regresar a su casa, me quedo mirando cómo se aleja. Siento una mezcla de nostalgia y esperanza.
Nostalgia porque sé que vuelve a un hogar donde aún lo esperan las apariencias. Esperanza porque sé que él ya conoce otro camino. Y en el fondo, deseo que un día, cuando crezca, recuerde todo lo que compartimos y encuentre en ello la fuerza para ser distinto. Entendí que la dignidad no se mendiga ni se implora. Se vive en silencio, en cada gesto, en cada decisión que uno toma aunque duela. Yo elegí no callar más frente a la injusticia, y esa elección cambió mi vida. Ahora puedo dormir tranquilo, sabiendo que cerré una puerta con serenidad para abrir otra llena de paz. La última imagen que guardo en mi corazón es la de cerrar aquella casa, no con rabia, sino con calma, y abrir la puerta de mi nuevo hogar con Diego a mi lado, sonriendo. Esa es la verdadera victoria, no la derrota de los demás, sino la reconstrucción de uno mismo. Con los días aprendí a disfrutar de los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El olor del pan recién horneado en mi cocina, el canto de los pájaros al amanecer, la calma de una tarde en la que el sol pinta de naranja las calles. Todo eso se volvió mi tesoro, más valioso que cualquier casa lujosa o coche caro. Es curioso cómo la vida nos enseña a valorar lo esencial cuando dejamos de correr detrás de lo que nunca nos dio paz. Recibí visitas inesperadas. Algunos viejos amigos del barrio que hacía años no veía, se acercaron al enterarse de lo que había pasado. Me dieron palmadas en la espalda. Me dijeron que siempre admiraron mi paciencia, aunque yo nunca lo supiera. Con ellos recordé anécdotas de juventud, risas olvidadas, historias de cuando la comunidad era más unida. En esas charlas descubrí que todavía pertenecía a algo más grande, que no estaba tan solo como a veces pensaba. Diego empezó a traer a sus amigos a mi casa. Al principio venían tímidos, pero pronto se soltaron. Jugaban en el patio, compartían el pan que horneábamos, escuchaban mis historias como si fueran cuentos. Me sorprendió ver cómo los niños disfrutan de lo simple, cómo encuentran alegría en un balón viejo o en una mesa de madera donde dibujar. Ese ambiente era muy distinto al que Diego vivía en su casa, lleno de normas y apariencias. Y yo me sentía feliz de poder darle un refugio distinto. En más de una ocasión, Ricardo vino a buscar a Diego a mi casa. Llegaba serio, incómodo, incapaz de mirarme directamente. Se quedaba en la puerta esperando a que el niño saliera. Yo lo saludaba con educación, pero sin dar pie a largas conversaciones. Entre nosotros quedaba un abismo que no sabía si algún día se cerraría. Y aunque me dolía, también entendía que yo ya había hecho mi parte. El resto dependía de él. Claudia, en cambio, nunca más volvió a cruzar mi puerta. Supongo que su orgullo no le permitió mirarme después de todo lo ocurrido. Y tal vez fue mejor así. Su presencia siempre trajo frialdad y distancia. Sin ella cerca, la relación con Diego pudo crecer sin obstáculos. Ese niño encontró en mi casa lo que le faltaba en la suya: calor, escucha y paciencia. Hubo noches en que me descubrí llorando en silencio, no por debilidad, sino por desahogo. Un padre nunca deja de amar a un hijo, aunque ese hijo lo hiera. El corazón se rompe en pedazos cuando uno se da cuenta de que el amor no es correspondido como esperaba. Pero después de cada llanto, me levantaba más sereno, porque entendía que mi dolor no era en vano. Había servido para enseñarme que también debía quererme a mí mismo. Con el tiempo, empecé a escribir en un cuaderno. Anotaba recuerdos de mi infancia, enseñanzas que aprendí en el taller, frases que me decía mi madre. No tenía un propósito claro, pero sentía que esas palabras podían ser un legado para Diego. Quería que cuando creciera, encontrara en esas páginas no solo la historia de su abuelo, sino también un mapa de vida distinto al que veía en su casa. Una tarde, Diego me preguntó si podía quedarse a dormir. Me dijo que en mi casa dormía mejor, que los sueños eran más tranquilos. Lo miré con ternura y le dije que siempre tendría un lugar aquí. Preparé una cama sencilla, con sábanas limpias, y esa noche lo escuché respirar mientras dormía profundamente. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Saber que un niño encontraba paz en mi presencia me confirmó que estaba en el camino correcto. El vecindario empezó a mirarme con otros ojos. Ya no era solo el carpintero retirado. Era el hombre que había sabido mantenerse de pie frente a la ingratitud. Y aunque no lo buscaba,
Esas miradas de respeto me daban fuerza. Me demostraban que el silencio, lejos de ser debilidad, puede ser una forma poderosa de resistencia. Diego creció poco a poco, y con cada visita aprendía algo nuevo. Le enseñé a usar el martillo, a medir la madera, a lijar con paciencia. Sus manos torpes fueron ganando firmeza. Más de una vez rompió una tabla o se equivocó en un corte, pero yo le repetía que los errores son parte del aprendizaje. Él me sonreía, y yo veía en sus ojos un brillo que me recordaba a mí mismo de joven. Ese brillo era mi esperanza. Ricardo no cambió de un día para otro, pero sí noté grietas en su forma de ser. Lo vi más callado, menos arrogante. Tal vez la caída le enseñaba lentamente lo que yo intenté mostrarle toda la vida. No sé si algún día tendrá el valor de pedirme perdón, pero al menos entendí que el tiempo se encargará de ponerlo en su lugar. Yo ya no necesito nada de él. Lo único que deseo es que algún día trate a Diego con el amor que merece. Claudia, según supe, empezó a pasar más tiempo lejos de casa. Los rumores de separación crecieron, y aunque no me alegro de su desgracia, tampoco me duele. Cada quien recoge lo que siembra, y ella sembró distancia. Mi único enfoque es Diego, y lo que pueda dejarle como enseñanza. A veces me siento viejo, es verdad. El cuerpo ya no responde como antes. La espalda duele, las manos tiemblan un poco. Pero cada vez que Diego me abraza y me dice, «Te quiero, abuelo», toda fatiga se disuelve. Es como si en ese instante la vida me devolviera los años robados. No necesito más. Esa frase sencilla me recuerda que aún tengo un propósito. He comprendido que no importa cuánto nos ignoren, cuánto nos humillen, cuánto nos hagan sentir invisibles. Lo que importa es no olvidar quiénes somos y qué valor tenemos. La dignidad no se compra ni se mendiga. Se defiende en silencio, con decisiones firmes, aunque duelan. Y cuando uno la defiende, la vida se acomoda de manera inesperada. Hoy miro hacia atrás y no me arrepiento de lo que hice. Tal vez tardé demasiado en reaccionar. Tal vez soporté más de lo que debía. Pero si algo aprendí, es que nunca es tarde para recuperar el respeto propio. Y yo lo recuperé, no con gritos, sino con calma. No destruyendo, sino construyendo un nuevo comienzo. Cuando Diego sea adulto, espero que recuerde a su abuelo no solo como el hombre que le enseñó a hornear pan o a usar un martillo, sino como alguien que nunca se rindió frente a la injusticia. Quiero que entienda que la verdadera fuerza está en mantenerse firme, aunque el mundo entero te dé la espalda. Ese será mi legado. La última vez que vi a Ricardo, se quedó en la puerta de mi casa, en silencio. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Yo lo miré con calma, esperando. Finalmente bajó la cabeza y se fue. Tal vez algún día tenga el valor de hablar, pero no lo presionaré. Yo ya hice mi parte. Ahora el tiempo se encargará de él. Cierro los ojos y me veo en aquel día de acción de gracias, abrazando a Diego en el frío. Esa imagen me dolió durante mucho tiempo. Pero hoy la veo distinta, porque ese momento, que parecía el más triste de mi vida, fue en realidad el inicio de mi renacimiento. Fue la chispa que encendió mi decisión de no callar más, de recuperar mi dignidad. Hoy sé que el amor verdadero no necesita una mesa lujosa ni una casa enorme. Se encuentra en el calor de un abrazo, en la risa compartida, en el pan partido en dos. Esa es la enseñanza que quiero dejar en este mundo. Que no hace falta mucho para ser feliz, solo hace falta sinceridad. Si alguien me preguntara qué es la victoria, no hablaría de derrotar a los demás. Hablaría de levantarse después de la humillación, de recuperar la voz cuando intentaron silenciarte, de volver a sonreír cuando creías que ya no tenías motivos. Esa es la verdadera victoria. Y yo, Esteban Gutiérrez, la encontré en el silencio. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde donde nos ves y no olvides suscribirte al canal.